Muy buenas tardes, queridos amigos de Encuentro 307. Aquí estamos una vez más en su programa, como en el cielo, así en la tierra. Y pues como todos los viernes, aquí está con nosotros el padre Héctor Montoya. ¿Qué tal, padre? Hola, ¿qué tal? Pues nuevamente nos encontramos aquí con este ánimo de siempre para poder seguir compartiendo estas verdades del cielo. Pues le damos gracias a nuestro Señor que nos sigue dando esta oportunidad. Y pues bueno, aquí estamos listos para comenzar. Pues padre, ¿podría una pequeña oración para disponernos a lo que el Señor nos quiera regalar esta tarde? Claro que sí. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, nos sumergimos en la inmensidad de tu amor y de tu voluntad para poder comenzar este momento de compartir estas verdades del cielo, con las cuales, Señor, tú nos quieres dar a conocer ese tesoro que estuvo por tantos siglos escondido dentro de tu corazón, que en un momento le habías dado a conocer a Adán, pero que una vez salido de tu voluntad te redujo a silencio. Tuvieron que pasar 4000 años más o menos para que después tú pudieses darle ese tesoro a alguien más, y se lo diste a nuestra madre. Y ahora, Señor, después de casi 2000 años también, se lo das a Luisa, y con Luisa nos llegas a nuestro tiempo. Con esto tú ya nos quieres decir que es el tiempo de dar a conocer este tesoro que te importa más que todo, Señor, que te importa más que todo, porque incluso también es la corona misma de tu redención, porque tú no solo quieres que hagamos tu voluntad, sino que vivamos en ella, para que esa misma vida divina que hay en la Santísima Trinidad, también, Señor, esta vida sea nuestra, de modo que así podamos recuperar esa imagen y semejanza perfectas con la que creaste a la humanidad en un principio, cuando creaste a Adán. Se ha llegado el momento, Señor, se ha llegado el tiempo, y ahora nos has dado este tesoro a través de estos escritos por medio de tu sierva Luisa Picarreta. Aquí estamos, Señor, para dejarnos instruir por ti, para que tú, Señor, como lo dices por medio del profeta Oseas, para que tú nos lleves al desierto, para que nos conquistes, nos lleves al desierto y nos hables al corazón. Aquí estamos, Señor, para dejarnos instruir por ti y recibir estas verdades del cielo que puedan conquistarnos y llenarnos de ese fuego divino que viene de ti, mientras tú nos abres las escrituras y nos comunicas estos tesoros de cielo. Gracias, Señor, te damos siempre. Envía tu Espíritu Santo para que tengamos esa capacidad de poder entender. A ti, Madre, te pedimos siempre tu intercesión, tu ayuda, tu auxilio. Tú que eres la reina de la divina voluntad. Enséñanos, Madre, a no vivir más de tierra sino de cielo, y encamínanos siempre al corazón sagrado
de tu Hijo amado, Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pues gracias, Padre, por esta hermosa oración que nos hace este recorrido y este anuncio ya con la oración de este tesoro que el Señor tenía guardado en su corazón. Y vaya que lo tenía guardado, ¿no? Y que estamos tan privilegiados, si bien estamos en tiempos de crisis, en tiempos difíciles, pero donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia y el Señor no se deja ganar en generosidad. Somos muy afortunados. Una cosa que yo creo que sí debemos de ver, y siguiendo esa misma línea, Lupita, es que nosotros pues vemos que hay mucha confusión, mucho mal, mucha mentira en el mundo. Las cosas no están muy bien, incluso pudiera decir tanto fuera de la iglesia como dentro también. Estamos pasando por tiempos de crisis bastante grandes, y no se ve que vayamos a mejorar, al menos siguiendo, digamos, ese ideal que nos están queriendo poner en el mundo, como un nuevo reinicio, porque realmente ese nuevo reinicio o nuevo reseteo, estamos hablando que Cristo no cabe ahí. Entonces, en medio de todo esto que nos está llevando a una sociedad anticristiana, sin Dios, antidios, anticristo, el Señor tiene su plan, ¿verdad? El Señor tiene su plan, digamos, el maligno tiene su plan, pero también Dios usa al maligno para que se lleve a cabo su plan. Porque sí, donde vemos una abundancia grande de pecado y de mal, también ahí la gracia divina sobreabunda más todavía, como nos lo dice San Pablo. Y Dios tiene su plan, porque se viene pronto también el triunfo del corazón inmaculado de nuestra Madre del Cielo, y a la vez también pues esto nos está diciendo que se viene el reino de Dios, está cercano. No vamos a poner fechas, ¿verdad? Porque solo Dios sabe en qué momento van a suceder, pero según se ve, y no solo basado, digamos, yo en lo personal, basado en las mismas escrituras, lo puedo notar, porque veo que las escrituras se están cumpliendo, también los mensajes de nuestra Madre, pero además de todo esto, y yo sé que hay algunos mensajes privados por ahí también, pero una de las cosas que también me hace ver que se viene, que todo está cercano, es por lo que estamos viviendo. Entonces, pero dentro de esto que vemos que no se ve tan bien, tan prometedor para la humanidad, al menos en el sentido espiritual, ¿verdad? Aunque en lo demás también, pero, o sea, dentro de todo esto está el plan de Dios, y Dios va a hacer su obra. No, con nuestra cooperación o sin nuestra cooperación. Y precisamente para eso es este programa, es importante que discernir los tiempos que estamos viviendo, conocer el plan del enemigo, pero más importante es conocer el plan de Dios, enfocarnos en lo positivo, en el plan de Dios, enfocarnos ahora sí que como Pedro en el mar. Cuando miró a Jesús, él caminó sobre el mar. Cuando apartó su mirada de Jesús, se empezó a hundir. Entonces, para eso es este programa, para que tengamos nuestra mirada en Jesús, tengamos nuestra mirada en su proyecto, tengamos la mirada en que el plan de Dios sigue adelante y que va a triunfar. Es un decreto divino, y que ya tenemos este libro de cielo donde nosotros podemos ya meternos a este proyecto y que se cumple el triunfo de Dios en nosotros.
Y eso es lo que ahora podemos decir que de una manera más plena podemos entender lo que dice San Pablo, ¿verdad? La sobreabundancia de la gracia tiene que ver con el don de la divina voluntad. O más bien es el don de la divina voluntad. Padre, y eso no se ve. La gente pudiéramos mirar, si miramos a nuestro alrededor, decir, va triunfando el mal, va triunfando, cuánto desastre se ve, este virus, cuántas pérdidas de vidas, de seres queridos, pero el Señor no creo que los haya dejado perder en esos momentos. Aún en esta desgracia el Señor saca gracias espirituales, y pues el bien no se ve porque el Señor obra, la santidad está en el interior de las almas, y hay mucha santidad, y debemos de estar con ese entusiasmo, con esa esperanza de que hay más bien que mal. Así es. Bueno, anteriormente habíamos tocado el tema sobre la resurrección, y también yo creo que fuimos terminando enfocándonos en cómo será la verdadera resurrección que nos habla el Señor, que en las almas, porque no se trata nada más de que el cuerpo resucite, ¿verdad? Sino que el alma resucite, podemos decirlo de esta manera, o sea, con el don de la divina voluntad. Y bueno, vamos a seguir compartiendo sobre estas verdades, pero en este caso vamos a tratar de enfocarnos cómo es también que uno como criatura puede obrar a la semejanza de Dios. Pero bueno, antes de esto, miren, todo lo que estamos compartiendo generalmente pues, está enfocado en estas verdades sobre la divina voluntad que el Señor le da a Luisa. Esto es el enfoque, pero también tenemos una cosa que es importante entender, ¿verdad? Que el Señor pareciera ser, ¿verdad?, que no hay nada en las Escrituras, como que esto es todo nuevo. No, realmente no es nuevo. Es nuevo en el sentido de que, bueno, sí, era un tesoro escondido en el corazón de nuestro Señor. El Señor va quitando los velos, ¿no? Pero en las Escrituras ya se nos habla de esta posibilidad. Quizás no lo ve uno con esa claridad, pero ya después, si nos enfocamos bien en las palabras de Cristo, Él mismo nos da a entender que hay algo más todavía. No se lo da a conocer, les da a conocer, pero por ejemplo, que lo más grande es la voluntad de Dios. Pero no les enseña sobre sus cualidades, lo que hace su voluntad y lo que uno puede hacer en ella. El cómo. El cómo, ¿verdad? Sobre todo. Entonces, los santos, los mismos apóstoles, es más, desde todo el Antiguo Testamento, ¿cuál era el enfoque? Era hacer la voluntad de Dios. En el Antiguo Testamento era hacer la voluntad de Dios, digamos, siguiendo los 10 mandamientos, pero era más por medio del esfuerzo humano, que generalmente siempre fracasó. Por eso vemos cómo el pueblo de Dios continuamente se está rebelando a Dios, de una manera, de otra, termina abandonando al Dios verdadero, y después por adoptar otra religión pagana, y bueno, por esa rebeldía que está allí en el pueblo de Dios, Dios tiene que irlo corrigiendo. Incluso de ahí viene el hecho de que el reino del norte es conquistado y por los asirios, más adelante es el reino del sur, cuando son exiliados a Babilonia. Entonces vemos y todo esto sucede, ¿por qué? Por la infidelidad del pueblo de Dios, que ha tenido pues durante todo este tiempo. Entonces llega el momento donde Dios dice, bueno, no quieres nada, entonces te dejo a tus propias fuerzas. Pero generalmente en el Antiguo Testamento tratan, digamos, de hacer la voluntad de Dios, pero es más el esfuerzo humano y les cuesta mucho. En el Nuevo Testamento ya tenemos a Cristo. Cristo ha resucitado, ahora ya hacemos la voluntad de Dios, pero ya no solamente con nuestras fuerzas, ayudados por la gracia.
porque ahora Cristo, que ya nos ha enviado su Espíritu, el Espíritu de Dios que recibimos en el bautismo, y que ahora pues por el Espíritu Santo ya no solamente está de que tengo que obedecer, tener que hacerlo porque si no soy castigado y por temor. Ahora ha llegado el amor. Ha llegado el amor al corazón humano y por el Espíritu Santo que se nos ha dado, y ahora ya no está nada más por temor o porque lo tengo que hacer porque si no Dios me castiga. Ahora más bien es por amor, es porque mi Padre me ama, y porque mi Padre me ama yo también le quiero corresponder en el amor, y ayudado con la gracia de Dios, entonces es que lucho por hacer la voluntad de Dios. Pero todavía estamos en hacer la voluntad de Dios, en este caso ayudados por la gracia. Ahora, eso lo vemos entonces en el Antiguo Testamento, es por temor, el Nuevo es por amor que se hace la voluntad de Dios. Ahora, no, pero en este caso, con el conocimiento que el Señor le ha dado a Luisa, o sea, con este reino que se viene, es por amor también y ayudado con la gracia, pero ahora ya la voluntad de Dios obrante en nosotros, no solamente obedeciendo, sino que la voluntad de Dios obrando en todo momento. O sea, antes lo hago por amor, ayudado por la gracia, pero aún sigo obedeciendo, aún sigo haciendo la voluntad de Dios. Ahora sí, ayudado con la gracia y por amor, pero ahora lo hago, pero a la vez cuando lo hago, al invitar yo la divina voluntad, ahora la divina voluntad también lo hace en mí. Padre, y esto suena extraordinario, pero esta fue la vida de Adán antes del pecado. Exacto. Y en eso consistió precisamente el pecado, en que antes de pecar estaba la voluntad de Adán y la voluntad divina, el árbol de la vida, que estaba unido a la voluntad de Adán. ¿Qué es lo que hizo Adán? Se separó de Dios, de la voluntad divina, y entonces ahora nos quedó heredamos esta concupiscencia, una voluntad rebelde a la voluntad de Dios. Sí. Entre más y más ha sido como un proceso en la historia, ¿verdad? Un proceso que va así. En un principio se trata de obedecer por temor y está en la lucha. Que son los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos hay que obedecer. Y si no obedecemos, un castigo, una cueriza, ¿verdad? Pero ya después con Cristo, porque ya la vida del resucitado viene a nosotros a través de la gracia, la cual recibimos por primera vez en el bautismo, ahora ya es ayudados por la gracia y motivados no por el temor, sino por el amor, ¿verdad? Entonces, por eso ahora ya en el reino de la divina voluntad, entonces sí, la gracia sigue estando ahí, porque la gracia, ¿qué es? La gracia es la presencia de Dios, en la cual no podemos hacer nada. Pero también, en este caso, cuando hablamos de la gracia, es que Dios habita en mí. Dios está en mí, pero no obra en mí. Yo obro aún con mi voluntad humana, obedezco a mi papá. Mi papá quiere que yo haga esto, pues yo lo hago. Mi padre quiere que pues hoy me despierte en la mañana a orar, yo lo obedezco porque eso es lo que él quiere. Mi papá quiere que me vaya a trabajar porque tengo que alimentar a mi familia, entonces yo me voy a trabajar. Y en todo momento yo estoy obedeciendo y lo puedo hacer con amor, pero es todavía mi voluntad obrando, es mi voluntad todavía haciendo. La diferencia en el reino de la divina voluntad, es que la voluntad de Dios ahora se une a nuestra voluntad, se fusiona, y cuando yo hago algo, lo hago sí por obediencia a Dios, pero ahora ya que yo en este caso invito a la voluntad de Dios que lo venga a hacer en mí. Y hay dos voluntades sobrantes, es mi voluntad y la de Dios. Pero yo siempre haciendo la de Dios, ¿verdad? Pero ahora, porque sé que Dios quiere que yo me vaya a trabajar para poder alimentar a mi familia,
Entonces, además que pues yo también amo a mi familia y lo quiero hacer. Entonces, ¿eso es voluntad de Dios? Sí, Dios quiere que yo trabaje. Entonces, pero Dios también, el deseo de Dios no solamente es que yo lo haga con mis fuerzas, sino Él quiere que yo invite a su voluntad, a que se una a la mía, para que ya lo que yo hago con la fuerza de mi voluntad, ahora lo hago junto con la de Dios. ¿Es voluntad de Dios lo que estoy haciendo? Sí, pero ahora se une su voluntad, su vida divina, y viene a dignificar mi acto. Entonces ya están dos voluntades obrando. Mi voluntad obedeciendo a la de Dios, pero como la invité a obrar en mí, la voluntad de Dios obrando en mi voluntad. Uh-huh. En mi voluntad. Entonces estamos hablando de estas dos voluntades, pero en unidad. No podemos decir que la voluntad del ser humano desaparece. En ningún momento la voluntad del ser humano desaparece, porque el ser humano siempre tiene que decir sí. La Virgen Santísima uh-huh. tenía su voluntad, y porque tenía su voluntad humana, cuando Dios le dice si quiere ser la madre de su hijo, la madre dice: yo soy la esclava del Señor, que se cumpla en mí según has dicho, según tu palabra. Entonces, con su voluntad, ella le dice sí a la voluntad de Dios, pero como en María Santísima la voluntad de Dios es vida, en el momento que ella dice sí con su voluntad, la voluntad divina dignifica su sí. Uh-huh. Pero están obrando al unísono y en una unidad perfecta. Padre, y esto que nos está diciendo de la voluntad humana obrante en la divina, esto suena como algo nuevo, tal vez nos pueda parecer como algo raro, pero es precisamente lo que el Señor, este don que quiere el Señor darnos y del cual nos habla. Porque vuelvo a tocar el punto, esta era la voluntad con la que obraba Adán, que se perdió, porque viene ese conflicto. Todos los santos han hecho la voluntad de Dios, todos los santos han vivido en la voluntad de Dios, pues han vivido en cuanto a lo que han conocido y en cuanto a lo que el Señor había dado las gracias necesarias. Ahorita este don de vivir en la divina voluntad, le dice el Señor a Luisa que tú eres la primera, porque Adán falló y una criatura humana tenía que vivir en esta divina voluntad. La Santísima Virgen, ella es otro boleto. Se necesitaba una criatura que naciera con pecado original, que ella hubiera vivido toda su vida y con su muerte quedó confirmado este don y ahora nos lo pasan en herencia. Entonces podríamos decir, Padre, que la voluntad de Dios, sus cualidades, podemos decir es su voluntad que Él quiere, su voluntad que Él permite, su voluntad ordenada que vendrían siendo los mandamientos, pero aquí estamos hablando de la voluntad de Dios obrante y operante en la criatura, en los actos de la criatura. Uh-huh. Vamos a hacer actos para que el Señor nos dé este don, pues ahora sí que ese es un proceso que luego vamos a ir profundizando, pero por lo pronto ya podemos hacer actos. Uh-huh. Uh-huh. Para ir ahora sí que mandando estos actos divinos. Imagínense, para el día que lleguemos a nuestro juicio tengamos actos divinos. Bueno, me gustaría, Lupita, compartir algunas citas bíblicas donde se nos menciona que, bueno, todavía había algo más, ¿verdad? Había algo más que el Señor le quería dar a sus discípulos, pero Él mismo dice, es demasiado, todavía no. ¿De qué estaría hablando el Señor? O sea, claro que está hablando de su voluntad, porque Él hubiese querido dar esa vida divina ya a sus discípulos, pero pues en 3 años los formó y apenas les alcanzó para que pudiesen tener lo necesario para predicar la salvación, su reino, pero no les habló exactamente de cómo es el reino. Es más, podemos ver que en todas las parábolas de Jesús se nos habla del reino. Habla del reino. Pero no se dice exactamente que las cualidades de ese reino, ¿qué es? Sí. Exactamente, sí, podemos decir, pues, un reino de amor y de paz y de justicia y de verdad y de santidad.
pero ahí se queda. Ahí se queda. En las mismas parábolas, el reino de Dios es semejante a, pero se queda ahí, ¿verdad? Aquí el Señor le habla a Luisa de su reino. Los escritos de la divina voluntad, estos 36 volúmenes que el Señor le da a Luisa, habla de ese reino. Ahí sí habla de cómo es, cuáles son sus cualidades, cuál es su anchura, cuál es su alcance, de qué se trata, ¿verdad? Entonces, y cómo en este caso la criatura no se queda a nivel de simplemente de obedecer, sino que es hijo en este reino, donde este rey, en su reino, pues es rey, los hijos reinan con el rey también. Entonces, bueno, hay tanto, ¿verdad?, que podemos mencionar de esto, pero lo que es importante es de que el Señor menciona algunas cositas. Déjalos. Y es como cuando flechazos. en un programa, ¿verdad? A veces cuando hay un programa de televisión y a todo lo tiene uno bien atento así, a ver qué sigue, y de repente se viene un comercial y se dice, y todavía hay continuará y aún hay más, sí, ¿verdad? Y así como que se queda, y ¿qué es ese más? Y uno se queda con la expectativa, y por eso uno quiere seguir después viendo el programa. Pues más o menos podemos decir que así el Señor nos dejó y aún hay más. ¿Y qué es ese más? Pues es su voluntad divina. Padre, es el reino de su voluntad. Y todo esto que nos dice, ¿qué más señal que aún hay más, que nos enseñó a pedir en el Padre Nuestro? Venga tu reino, que tu voluntad se haga como en el cielo, así en la tierra. Cuando Jesús nos enseña esta oración, en el cielo, ¿quién estaba, Padre? Cuando Jesús enseñó la oración. ¿En el cielo quién estaba? Sí, la Trinidad. Pues siempre. Porque a veces pensamos que se haga la voluntad de Dios como en los santos, así en la tierra. Cuando pensamos cielo, a veces pensamos en los santos. Pero es como en Dios, como en la Trinidad, así en las criaturas. Pues el reino de la divina voluntad tiene que ver con que la divina Trinidad, la Santísima Trinidad, tendrá su morada en perfección en la criatura. Tendrá su morada como si fuese, digamos, un sagrario viviente, pero no solamente como viviendo ahí, sino obrando en la criatura, que esa es la diferencia. Obrando en la criatura. Padre, mire, ahorita que nos va a leer esta lectura, ¿qué tal que si nos lee el 260 del Catecismo para que veamos cuál es la última economía de Dios? Bien, esto está bueno. Sí. El fin último de la economía divina es la entrada de las criaturas en la unidad perfecta de la bienaventurada Trinidad. Pero desde ahora somos llamados a ser habitados por la Santísima Trinidad. Desde ahora somos llamados a ser habitados por la Santísima Trinidad. ¿Cómo es eso? Pues volvemos a lo mismo. Estamos hablando de dos cosas. Sí, somos habitados por la Divina Trinidad desde ahora. Estamos hablando de la gracia de Dios. Pero no obrando. La diferencia es que habitando es como, digamos, usted invita a alguien a su casa a pasar algunos días, alguien conocido que quiere mucho, le invita a que pase un tiempo en su casa, a lo mejor una semana, y por esa semana estuvo viviendo ahí, habitando en su casa. Pero vivió. Y ya, así Jesús entra a una casa. Nosotros somos como esa casa y viene a vivir en nosotros. Pero ahí está. Yo separada de Él. Exactamente, pero no está obrando Él. No en unidad. No está obrando en Él. Entonces, usted puede estar haciendo todos sus quehaceres
y este invitado nomás la está observando. Oye, qué bien hiciste tu trabajo, qué bien limpiaste, qué rica comida cocinaste. Y todo el tiempo está obrando Lupita en todo momento. Y él nomás está viendo. Mejor en el sentido humano usted dirá, pues es reflojito, no me ayuda, debería de ofrecerse, ¿no? No es el caso. Jesús no obra, no porque sea flojo, porque Él espera que nosotros lo invitemos, ¿verdad? Pero la cosa esta es, así mismo, Jesús viene a nosotros, la Santísima Trinidad, pero como alguien que está en nosotros, viene a vivir en nosotros, o como dice la Escritura, haremos nuestra morada en Él. Entonces, pero a la vez no es su morada en nosotros, pero no necesariamente está obrando. Está observando, está de espectador. De espectador, no de actor. No de actor. De espectador, no de actor. Y yo sigo obrando con mi voluntad. ¿Le agrada lo que estoy haciendo? Sí. Sí le agrada porque es bueno lo que hago. Porque lo hago por amor a Él. Lo hago por amor a Él. Y lo hago por amor a los demás, a mi familia. ¿Y sí le agrada a Dios? Claro que sí le agrada. Cualquier acto de amor que hagamos le va a agradar a nuestro Señor en todo momento. Pero le va a agradar muchísimo más si lo invitamos a Él a que venga a hacer ese acto en mí y a través de mí. Ya no está de espectador, sino está actuando, está obrando. Y es lo que dice el catecismo. Ajá. Y bueno, vamos precisamente, ya se borró. Ya. Entonces, el fin último de la economía divina es la entrada de las criaturas en la unidad perfecta de la bienaventurada Trinidad. Ahora tenemos que entrar en su unidad perfecta, ser uno con Dios, pero también en el obrar. Sería la finalidad. La finalidad principal. Y sí, y nuevamente, y también en el obrar. Que podamos ser Dios por gracia en Dios. Dios en Dios. Y obrando en Él. Obrando en Él. Y eso, de esa verdad la encontramos más adelante. Precisamente que está en el catecismo. Esa que leímos está en el 260. Y la siguiente está, la 460. Es el párrafo 460 del Catecismo de la Iglesia Católica. Y dice así: el Verbo se encarnó para hacernos partícipes de la naturaleza divina, porque tal es la razón por la que el Verbo se hizo hombre, y el Hijo de Dios, Hijo del hombre, para que el hombre, al entrar en comunión con el Verbo y al recibir la filiación divina, se convirtiera en Hijo de Dios. Llegamos a ser hijos de Dios por gracia. Por gracia, esa filiación divina nos la conquistó Cristo. Nos la conquistó por medio de su pasión, de su muerte y resurrección. Llegamos a ser hijos de Dios en el bautismo. Entonces, lo que es Jesús como hijo, nosotros lo llegamos a ser en Él también. Llegamos a ser hijos de Dios, hijos del Padre. En su Hijo. En su Hijo. Pues entonces, y después, eso lo dice San Irineo. Porque el Hijo de Dios se hizo hombre para hacernos Dios, San Atanasio. El Hijo de Dios se hizo hombre para hacernos Dios. Bueno, que ponerle una D minúscula, porque siempre Dios es Dios y nosotros seguimos siendo criaturas. Pero a lo que se refiere allí el santo es que podemos nosotros llegar a ser Dios por participación, por gracia. O sea, nos debemos de divinizar tanto, que cuando Dios nos vea, Él pueda ver su imagen perfecta ver y a semejanza de lo que Él es. Ver otros Cristos en nosotros. Ver otros Cristos. De manera que pues lo que Jesucristo es, nosotros lo podamos ser por gracia. Y eso interesante, eso que ahorita me recordé algo que el Señor le dice a Luisa también en algún momento,
cuando Luisa estaba pues contemplando, digámoslo así, cómo fueron esos contentos de nuestra madre cuando estaba amamantando a su niño, y ella decía, ay, qué contentos, Señor, qué alegrías, ¿verdad? Debió de haber experimentado nuestra madre, cuántas gracias no le diste. Y Jesús le dice, ay, hija, fueron tantas las gracias, fue tanto lo que le di, que basta con decirte que lo que yo soy por naturaleza, mi madre lo alcanzó por gracia. Y luego en un momento Luisa termina viendo a nuestra madre y la ve como otro Dios, pero en Dios. En Dios. Como otro Dios, pero en Dios. O sea, toda endiosada, divinizada en la misma perfección de Dios. De tal manera que Jesús se atreve a decir, lo que yo soy por naturaleza, mi madre lo alcanzó por la gracia. Eso está tremendo. Yo digo, esa expresión de nuestro Señor pudiera poner en aprietos a tantísimos teólogos, tantísimos expertos de las escrituras. Lo que Jesús diga, lo que yo soy por gracia, mi madre lo alcanzó, lo que yo soy por naturaleza, mi madre lo alcanzó por gracia. Esto es algo tremendo. O sea, es igual a mí, es lo que está diciendo el Señor. Mi madre tiene la imagen perfecta y semejanza perfecta con la Trinidad. Uh-huh. Con la Trinidad. Entonces, pero la cosa está es que no solamente esto es para nuestra madre. Lo que nosotros vemos en nuestra madre del cielo, eso es lo que Dios quiere ver en nosotros también. Realmente ella es nuestra modelo. Ella es nuestra Realmente, modelo. porque ella, le dice Jesús a Luisa que ella es una copia perfecta de Jesús. Y aquí estamos hablando de su interior, de su alma, Padre. Uh-huh, uh-huh. Y aquí entra la tentación, ¿verdad? Ahorita, cómo el demonio le dice a Eva, si comen de este fruto seréis como dioses, cuando Adán ya era como Dios. Pero esa tentación, ¿no? De que el hombre desde entonces, el demonio nos propone, tú sé tu Dios sin Dios. O sea, se pone el hombre, se puso. Esa es la tentación del ser humano, la tentación que el demonio le pone al ser humano. Uh-huh. Y lo vemos principalmente, por ejemplo, en la Torre de Babel, uh-huh, que están queriendo alcanzar estas grandes alturas, ¿verdad? Están construyendo esta torre, pero de alguna manera por iniciativa propia, por sí mismos. Se puso el hombre como no es voluntad de Dios, es el hombre que lo quiere hacer. Uh-huh. Que quiere llegar hasta el cielo, según nos dice la Escritura. Creerse algo. Y creerse algo, exactamente. Entonces, esta soberbia humana, lo que va haciendo es nada más inflando el ego de la persona. Uh-huh. Entonces, y quiere uno llegar a ser Dios sin Dios. Y de ahí viene esta tentación en la nueva era. Ajá, la nueva era, ¿qué es la nueva era? Es querer llevar al ser humano a ser Dios sin Dios. Uh-huh. Tú eres Dios, la energía está en ti. Todo está en ti, ¿verdad? Todo está en ti. Es más, allí entra incluso esto de a lo mejor aquí algunas personas pudiera ser que no estén de acuerdo conmigo, ¿verdad? Porque se habla mucho de la autoestima, por ejemplo. El autoestima es yo sentirme bien por lo que yo hago, ¿verdad? O sea, si digamos, yo me siento feliz porque gané una medalla de oro en los Juegos Olímpicos, porque metí un gol, porque gané el campeonato de goleo en esta liga de fútbol, porque me gradué, porque soy exitoso en mi trabajo, y todo es yo. Uh-huh. Entonces, mi estima está alto. Tengo autoestima y está alto por mi yo. Uh-huh. Entonces yo soy un Dios.
Un ídolo. Yo he hecho de mí un Dios. He hecho de mí mismo un ídolo. Sí, me estoy adorando a mí mismo por mis logros, por mis capacidades, por mis habilidades. ¿Y dónde está Dios ahí? Siendo que de Dios viene todo. Exactamente. Entonces, aquí la estima que debemos de tener, y una estima alto, nos debe de venir por el valor de lo que somos y de lo que recibimos de Dios, porque al final de cuentas todo lo bueno, noble y bello, nos viene de nuestro Creador. Y si yo estoy feliz, contento, me siento a plenitud, es porque Dios habita en plenitud también en mí. Pero es que Él es el que me da esta alegría, Él es el que me da este gozo, Él es el que me da esta paz. Y me siento pleno porque me siento amado. No se trata de los logros humanos, porque siempre sé que lo que yo he conseguido, lo he conseguido por gracia. Dios que me ha dado la fuerza, Dios que me ha dado la capacidad, la habilidad y la inteligencia, Dios que me da la capacidad de existir. Si Dios quisiese en este momento, me retira el alma de mi cuerpo y entonces soy cadáver. Si yo puedo respirar, yo puedo ver, puedo escuchar, mi corazón está latiendo, es porque Dios todo lo sostiene el poder de su voluntad. El universo entero y a cada criatura la sostiene Dios con el poder de su voluntad. Entonces, por eso todo debe de ser atribuido a Dios, y nosotros solamente debe haber un gran, profundo sentido de agradecimiento a nuestro Dios que nos ha dado tanto, y en lugar de nosotros ponernos en lugar de Dios, adorarnos a nosotros mismos, es adorar a Dios y ser agradecidos con Él porque nos ha dado tanto. Entonces, la tentación que le pone el demonio al ser humano es la misma. Llegar a ser Dios sin Dios. Es porque por eso, y de ahí todo el mundo pues quiere ser el más exitoso, el que tiene más, quiere tener más talento, el que, bueno, siquiera que compitiéramos en a ver quién hace mejor la voluntad de Dios, ¿no? Padre, entonces, aquí pudiéramos decir, en vez de autoestima, decir Cristo estima. Ah, sí, me agrada mejor. Me agrada porque de Él nos viene todo. Yo me voy a sentir bueno porque, ay, qué bonito prediqué. Y si prediqué bien, bendito Dios, que Él me da la gracia, ¿no? Porque, si no prediqué bien, entonces me voy a sentir por los suelos. Me recuerdo una vez, alguien se lo escuché a un diácono que nos enseñaba en el seminario, él era psicólogo, ¿verdad? Y él decía incluso que a él con un cumplido al día le bastaba para que funcionase bien durante el día. O sea, que alguien le dijera que bien lo hiciste, lo felicité o algo así. Yo me quedo, ¿se necesita eso? ¿Se necesita eso? No. Y si llegase eso, siempre con atribuirlo a que atribuirlo al quien le está dando la capacidad, la fuerza. Sí es cierto, ahí está el esfuerzo humano también, pero es Dios el que da la capacidad de todo, ¿verdad? Entonces, no se trata aquí de querer ser Dios sin Dios, sino ser Dios en Dios y con Dios. Divinizarse como Dios quiere. La tentación, entonces, en todos los ámbitos de la vida, generalmente, humanamente hablando, aquí en este mundo, es que el ser humano quiere reemplazar a Dios. En un matrimonio, ¿para qué nos vamos tan lejos? ¿No el esposo quiere ser el Dios de la esposa o la esposa la diosa del esposo? Quiero que seas yo el que más me amas. ¿Y cuántos hombres sienten celos porque su mujer está muy comprometida en la iglesia porque ama al Señor? Es más, no falta que mujer, bueno, yo porque me he dado cuenta de esto, ¿no? También sucede en el caso de los hombres, quizás más común con la mujer, porque la mujer es la que más se compromete con Dios, generalmente. Entonces, pero ¿cuántas veces ese hombre siente celos de Dios?
Porque, o también la misma mujer puede sentir celos de Dios. ¿Por qué? Porque la esposa, porque el esposo aman más a Dios y se comprometen más con Él, ¿no? Qué contradicción. No, es que yo quiero que me ames más a mí. Yo quiero ser tu Dios. Oiga, Padre, si realmente a nuestros seres queridos los amamos, les queremos un bien para ellos. ¿Y acaso hay mayor bien que Dios? Claro que es más, y nos conviene, a la vez nos conviene que el primero en nuestra vida sea Dios, porque también resulta que Dios nos da la capacidad de amar más. Entonces uno va a amar más al esposo, va a amar más a la esposa, va a amar a los hijos, pero por eso Dios es primero. ¿Te vas a la fuente? Pues se va uno a la fuente de la vida, a la de fuente la santidad, del amor y así. Así es. Pero bueno, hablando de esto, de cómo el Señor le dice a sus discípulos, todavía hay algo más, se quedó en ese, y todavía hay más, espérense, todavía hay más. Entonces se lo dice el Señor, esto es en la última cena, les dice el Señor, mucho tengo todavía que decirles, pero ahora no pueden con ello. O sea, no, si ahorita nosotros que estamos tratando nos sentimos abrumados, de verdad, de tanta belleza, tanta grandeza en lo que hay en estos escritos. Mucho tengo todavía que decirles, pero ahora no pueden con ello. Cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, los guiará hasta la verdad completa, pues no hablará por su cuenta, sino que hablará lo que oiga y les explicará lo que ha de venir. Lo que ha de venir. O sea, hay algo más todavía. Y ahorita les quiero decir más cosas, pero no tienen la capacidad ahorita. No pueden con ello. Espérense, ¿verdad? Entonces hay algo más. ¿Es Juan 16? Es el Evangelio de San Juan, capítulo 16, del versículo 12 al 13. Para que lo chequemos para en nuestra Biblia. Y luego en el capítulo 17, del versículo 25 al 26, el Señor está dirigiéndole una oración a Dios Padre y dice de esta manera: Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me has enviado. Yo les he dado a conocer tu nombre, y se lo seguiré dando a conocer, para que el amor con que tú me has amado esté en ellos y yo en ellos. Yo les he dado a conocer tu nombre y se lo seguiré dando a conocer. O sea, lo último, todavía no acaba todavía no acaba con el conocimiento. Lo seguiré dando a conocer. Se lo seguiré dando, se lo seguiré manifestando. ¿Qué decía nuestra madre en sus apariciones en México? Cuando habla, se dirige a San Juan Diego y les manda decir al obispo, por medio de San Juan Diego, que le construyan un templecito, una casita sagrada. ¿Para qué? Para ir, dice, poder darlo a conocer a Él. Que es todo mi amor, que es toda mi compasión y tarara, así, pero para darlo a Él, exaltarlo a Él, darlo a conocer, darlo a Él. Entonces, pero habla de darlo a conocer ¿a quién? A su Hijo, a Jesús. También Jesús aquí está diciendo, yo les he dado a conocer tu nombre y se lo seguiré dando a conocer. Todavía no termino, todavía hay más. Porque querer decir que Dios puede ser encerrado en una Biblia, no, por favor, que aquí ya se dijo todo lo que hay de Dios. Si el conocimiento divino es infinito, ¿cómo podemos querer encerrar a Dios en un libro? Es cierto, este libro tiene todas las verdades necesarias para nuestra salvación. Todo, aquí está. Y también con lo que el Señor ha ido revelando en su iglesia, ¿verdad? A través del tiempo. Pero eso no significa que se agotó el conocimiento de Dios. Padre, y que... Es más, perdón. Sí. Nomás porque se me sí. Que dice el Señor también,
es necesario que yo me vaya para poder enviarles el Espíritu, el Consolador. Cuando Él venga, el Espíritu de la verdad los llevará a la plenitud de la verdad. O sea, todavía no ha acabado. La plenitud de la verdad. ¿Y quién es la verdad? Pues es Cristo. Jesús. Para llevarnos a conocer su persona. Pues todo lo que hay escrito de su divina voluntad es Jesús. Es Jesús. Jesús puesto en palabras en estos escritos. Es más, le dice el Señor en algún momento también a Luisa, mi voluntad soy yo mismo. Mi voluntad soy yo mismo. O sea, estamos hablando, la verdad es Jesús. Y toda la plenitud de la verdad, pues está en Él. Padre, y por eso el Señor dejó su iglesia, porque como dice, irá revelando la verdad completa. El Espíritu Santo ha ido guiando a la iglesia, la ha ido enriqueciendo a través de los escritos de los santos. En este tiempo, pues a Luisa le da este libro de cielo, que viene ahora así como a poner la corona de su finalidad y a revelarnos cómo obraba su divinidad en su humanidad de Jesús, porque ahora quiere que imitemos su vida interior, cómo obraba su divinidad en su humanidad, que nos unamos a Él en todo su obrar. Y de esa manera poder ser copias perfectas de Jesús, ser otros Cristos. Como le decía también el Señor a Conchita Cabrera de Armida, Conchita Cabrera de Armida es una mística mexicana de San Luis Potosí, que junto con el padre Félix fundaron esta congregación religiosa, la de los misioneros del Espíritu Santo, que también tiene una rama femenina, ¿verdad? También de religiosas. Una de las cosas que vemos en los escritos de esta Conchita Cabrera de Armida es más que nada a ella el Señor le habla acerca de la encarnación mística. Todavía no llegamos al vivir en la divina voluntad con Conchita, pero ya se está visualizando, ¿verdad? Porque ya ahí le está hablando de la encarnación mística. ¿No? ¿Qué es la encarnación mística? Pues que Cristo se encarne en nosotros. Místicamente. Místicamente hablando. Que seamos otros Cristos en ese sentido, ¿verdad? Que nuestra vida seamos tan transformados que reflejemos a Jesús en perfección. O en otras palabras, digamos, como lo decía San Pablo, quien dijo, ya no vivo yo, sino es Cristo el que vive en mí. O sea, hay un tipo, digamos, de encarnación mística, porque de alguna manera uno se ha conformado con la voluntad de Dios tanto de que ahora solo lo único que quiero es a Dios y su voluntad, que en este caso todavía no necesariamente la voluntad divina obra en uno, pero sí hay una gran transformación. Una conformidad con su voluntad. Y aquí sería ya unificación. Unificación de voluntades. De voluntades. Y eso, para que podamos nosotros obrar en la voluntad de Dios, tiene que haber esa unificación de voluntades. Pero ya que hay esa unificación de voluntades, y entonces ahora ya yo invitando a la voluntad de Dios a obrar en mí, entonces la voluntad lo hace todo en mí, la voluntad divina. Pero hay un pequeño paso más todavía, ¿no? Pero bueno, el Señor le menciona a Conchita en un momento pues le habla sobre sus sacerdotes. Hay un libro precioso que por ahí anda de Conchita, de sus revelaciones que el Señor le da. Y y hay un libro que se le dedica precisamente a los sacerdotes, y así se llama, A mis sacerdotes. Y en ese libro, en un momento, pues el Señor le habla acerca de lo que Él espera de los sacerdotes. Sí, quiere la encarnación mística de los sacerdotes. Y lo que para los tiempos en los que uno está viviendo, dice el Señor, no solamente se trata de ser un buen sacerdote,
Dice el Señor, ¿qué digo? Bueno, no, santo sacerdote, no, ¿qué digo santo? Un ángel encarnado. ¿Qué digo un ángel encarnado? Otro yo mismo, ¿verdad? Otro yo mismo. Pero para llegar a ser otro Jesús mismo, y ya con el ingrediente de la divina voluntad obrando en nosotros, entonces pues se necesita esa unidad perfecta con la voluntad de Dios, de que ya es Cristo no solamente habitando en mí y quien me ha santificado, me ha purificado, me ha embellecido el alma con su presencia y todo, pero ahora Cristo, además de todo eso que ha hecho en mí, yo que ya mi voluntad con la de Él se ha unido también, ahora Él está obrante en mí. Es todo lo que hago, lo hace en mí y a través de mí. Es, por ejemplo, en la hostia. Nos quiere hostias vivas. Ajá, nos quiere hostias vivas. Porque como en la misma hostia consagrada, ¿qué hace? ¿Cuánto está haciendo el Señor ahí? ¿Cuánto está haciendo? Ahí lo vemos más como calladito, es prisionero de amor, parece que no hace nada, pero cuánta gracia ya sale de ese sagrario. Cuánta gracia sale de ese sagrario que el Señor sigue obrando para atraer a la criatura hacia sí, para transformarlo, para santificarlo. Cuánto el Señor nunca está quieto, todo el tiempo está trabajando, obrando para santificar a la criatura y hacerla semejante a Él. Entonces, y así como Él está en esa hostia obrando, ahora quiere que nosotros lleguemos a hacer estas hostias, todas transformadas en Él, pero para que desde nosotros y en nosotros Él pueda seguir obrando y bendiciendo y santificando toda la humanidad, al universo entero, lo transforme todo. Una presencia real. Una presencia real en nosotros. Y pues es maravilloso porque esta santidad divina, pues vamos a vivirla de fe. No vamos a ver nada extraordinario, no van a salir, digamos que vimos de la Santísima Virgen, no salía nada, se miraba extraordinario exteriormente, sino que todo era su alma, ella y Dios. Ella y Dios, así le dice el Señor, porque uno piensa, por ejemplo, en los santos y vemos cosas extraordinarias, ¿verdad? Sacrificios extraordinarios, de milagros, vemos tantas cosas tan grandes en los santos, y en la Virgen todo como en silencio, parece que ella no hace nada. ¿Ella qué? Pues sí, era madre, era esposa, era pues vivía como pues una mujer, sí, todo eso que todas las mujeres tienen y con lo que todas las mujeres tienen en común con la Virgen, ¿verdad? Pero ella a la vez, haciendo todo eso, obrando siempre en la voluntad de Dios, era el portento de todos los portentos. Se lo dice el Señor a Luisa. Entonces, eso le sucede a las personas también que obran en la voluntad de Dios. Parece ser que no hacen mucho. Y no hay visiones quizás, no hay locuciones, no hay levitaciones, no hay cosas tan extraordinarias, quizás no están viendo a la Virgen, no están viendo a Jesús, quizás algunos sí, ¿verdad? Y si lo tienen, pues bendito Dios. Pero aún así, los portentos para el Señor son los que están obrando en su voluntad. Padre, ¿y no qué que vemos? Tengan todo eso. ¿Y qué vemos? Un Jesús en la hostia, algo tan sencillo, tan humilde, que viene el Señor, está vivo en la hostia, pero no está ahí porque quiera estar en la hostia, sino porque quiere que Él un día estar en nosotros como está en esa hostia. El ideal de Jesús de estar en un sagrario, de encerrarse en las hostias, encerrar toda su divinidad, toda su humanidad, toda su divinidad, todo su poder y su gloria y su majestad. El propósito
es que los seres humanos lleguemos a ser otros Él, otras hostias vivas, ¿verdad? Otros Él, donde Él habite, pero también donde Él obre. Bueno. Y pues bueno, creo que por esta ocasión parece ser que ya terminamos. Pues gracias, Padre, y ¿nos puede dar su bendición? Pues claro que sí, le damos gracias a nuestro Señor porque nos ha permitido nuevamente estar aquí reunidos en su nombre, compartiendo estas verdades del cielo. Señor, esté con ustedes. Con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca por siempre. Amén. Y pues los esperamos el siguiente viernes, donde ya el Padre nos va a leer las verdades del cielo sobre todo lo que nos compartió hoy. Buenas tardes. Y aquí está.